En este video te voy a explicar el artículo 5 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México que habla de la circulación de peatones en la fracción sexta y final. Revisa en mi canal los otros videos donde se hablan de las otras fracciones y de los artículos donde se explica la definición de cada uno de los términos que se estén utilizando en el Reglamento de Tránsito. La fracción sexta indica que se deben utilizar los pasos peatonales a desnivel, los dichosos puentes peatonales o antipeatonales, ubicados en vías de acceso controlado. Si no recuerdas cuáles son las vías de acceso controlado, revisa los otros videos donde se explica la definición. Pero prácticamente una de las vías de acceso controlado, vamos a hablar, es periférico. Periférico es casi imposible en muy pocos lugares donde existan pasos a nivel de calle. ¿Por qué? Pues porque todo hay una división y no hay semáforos, etc. Entonces, pero sí existen estos puentes o estos pasos a desnivel. Esos serían básicamente los únicos que el peatón puede utilizar y no hay de otra para utilizarlos. Y también menciona, en otras vías primarias no es obligatorio su uso si el paso a desnivel se encuentra a más de 30 metros del punto donde se realiza el cruce. Entonces, no porque signifique que exista un puente antipeatonal, y ahorita explico por qué es antipeatonal, es obligación y a fuerzas lo deben de utilizar. ¿De acuerdo? Vamos a pensar, ¿por qué? Si tú eres una persona de la tercera edad o con movilidad limitada, que vas en silla de ruedas, con maletas, cargando cosas, etcétera, etcétera, pues obviamente imagínate que tengas que recorrer una distancia muy larga en una vía primaria, donde hay un cruce a nivel peatonal, donde estás en una esquina y tengas que, según, ir hasta el puente, no importa la distancia, subir las escaleras, que a veces son 15 o 20 metros, y a veces no son escaleras, sino ponen rampitas, entonces toda esa distancia se aumenta, cruzar la calle, volver a bajar estas escaleras, imagínate en silla de ruedas, o en estas rampitas que pueden ser, no sé, hasta 200, 250 metros, y volver a regresar a la esquina donde tú ibas. Es absurdo, por eso es que en muchas partes del mundo estos puentes ya no son considerados por seguridad peatonal, ya son precisamente antipeatonales, porque obligan al peatón a recorrer una mayor distancia únicamente con el propósito de que la circulación de los vehículos no se detengan. Entonces, en el reglamento, en la fracción séptima, te dice que no es obligatorio su uso si el paso a desnivel se encuentra a más de 30 metros. Por ejemplo, hay otro de los casos, en Avenida Tlalpan. Pues ahí tampoco hay mucha manera de cruzar a nivel de calle. ¿Por qué? Pues porque están las vías del metro, es imposible. Hay pasos a desnivel. Esos serían los únicos de acceso controlado donde no hay de otra, los tienes que utilizar. Pero si fueran vías primarias y existen estos pasos a desnivel por abajo o por arriba, no necesariamente los tienes que utilizar. Y tú como vehículo, entonces tienes que obedecer la señalética que existe en ese momento. ¿De acuerdo? Bueno, como final dicen, los peatones que no cumplan con las obligaciones, si tú pensabas que los peatones no tienen sanciones, bueno, pues aquí lo indica. Dice, serán amonestados verbalmente por los agentes y o agentes autorizados para infraccionar y orientados a conducirse de conformidad a las disposiciones aplicables. Y dices, oye, pero pues es que eso no solamente es una amonestación verbal, no significa una infracción o una multa económica. Bueno, los peatones, recuerden, tienen prioridad de uso y preferencia de acuerdo a la pirámide de movilidad. Es por esto de que si se les sanciona verbalmente, sí se les debe de indicar cuál es lo que deberían de hacer. Podrás tener tus comentarios, déjamelos aquí, comenta si tiene sentido, no tiene sentido, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o qué es lo que debería de suceder. También dice, las autoridades correspondientes tomarán las medidas que procedan para garantizar la integridad física y el tránsito seguro de los peatones, en particular de las personas con discapacidad y movilidad limitada.
Y bueno, pues aquí a veces encontramos de que pues, no hay suficiente policía como para asegurar que esto se cumpla. Asimismo, realizarán las acciones necesarias para garantizar que las vías peatonales se encuentren libres de obstáculos que impidan el tránsito peatonal. ¿De acuerdo? Entonces también es obligación de las autoridades, pues, cuidar que no existan coladeras abiertas, que no exista el pavimento roto, hoyos, que tenga buena superficie para circular peatonalmente y no tenga ningún obstáculo. Esto significa que tampoco puedes poner cosas sobre la banqueta que obstruya el paso peatonal.